Sus amigos decían que ella lo estaba engañando, pero cuando la encontró, Alejandro Montes iba en el asiento trasero de su auto negro, con traje y corbata, cuando el celular sonó por tercera vez en esa mañana con la misma historia. Sus dos mejores amigos, Ricardo y Héctor, juraban que habían visto a Natalia con otro hombre, que tenían pruebas, que lo estaban engañando desde hacía meses. Él no quería creerlo. Pero las fotos que Ricardo le había enviado el día anterior aún ardían en su memoria. Natalia abrazada a un desconocido, sonriendo, afuera de los abarrotes del Callejón del Sol. La imagen parecía demasiado real para ser inventada. Alejandro miró por la ventana mientras el auto avanzaba por las calles de Bahía Cristal, el pueblito costero donde nació y construyó todo lo que tenía. Era temprano, el sol aún bajo tiñendo las paredes de las casas sencillas de un naranja suave. Había algo tranquilo en esa hora que normalmente apreciaba, pero esa mañana nada estaba tranquilo dentro de él. Hacía 3 semanas que no veía a Natalia, 3 semanas desde que había llegado a su departamento con las fotos impresas en la mano, la voz temblando de rabia y dolor, y había dicho cosas que no se podían deshacer solo con una disculpa. Lo sabía, pero en ese momento el dolor era más grande que cualquier pensamiento cuidadoso. Natalia había intentado explicarse, había llamado su nombre mientras él bajaba las escaleras, pero Alejandro no se detuvo. Había subido al auto, mandado bloquear su número esa misma noche e intentado desde entonces convencerse a sí mismo de que había hecho lo correcto. El problema era que no podía dejar de pensar en ella. Estaba tan perdido en sus propios pensamientos que casi no notó el carrito de madera desgastada detenido en la banqueta, justo en la esquina de la calle de los Almendros. Fue el conductor, don Arturo, quien redujo la velocidad sin que él se lo pidiera, lo suficiente para que Alejandro levantara la vista de la ventana. Y entonces la vio. Una mujer con blusa verde agua empujaba ese carrito viejo lleno de bolillos y conchas. El cabello oscuro recogido de cualquier manera, el rostro hacia abajo, cansado, y la panza que no estaba allí 3 semanas atrás. Alejandro sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, como si alguien le hubiera apretado el pecho con las 2 manos. Era Natalia, y estaba embarazada. ¿Alejandro? La voz de don Arturo llegó de lejos, extraña, como si viniera de otra habitación. ¿Se encuentra bien? Alejandro no respondió. Se quedó mirando por la ventana, mientras el auto avanzaba despacio, y Natalia, con la cabeza gacha, aún no se había dado cuenta de que él estaba allí. Acomodó los bolillos y conchas en el carrito, con un gesto cansado. Se pasó el dorso de la mano por la frente y resopló quedito. Sus ojos estaban rojos. Había llorado o estaba a punto de llorar. La panza era grande. No era de 3 semanas, era de meses. Algo dentro de Alejandro comenzó a desmoronarse. «Detenga el auto, don Arturo». «Pero señor, tiene junta a las 8 y...» «Detenga el auto». El auto se detuvo. Alejandro se quedó mirando por la ventana por un segundo que pareció durar mucho más que un segundo. Natalia aún no había levantado la cabeza. Reorganizaba las piezas del carrito, los bolillos y conchas redondos y olorosos, acomodados con un cuidado que parecía automático, mecánico, como alguien que hace eso todos los días porque no tiene otra opción. Alejandro bajó del auto. El ruido de la puerta hizo que Natalia levantara la vista, y cuando los dos se miraron el tiempo se detuvo de una forma que ninguno supo explicar después. Su rostro no mostró alegría, no mostró alivio, mostró algo mucho más complicado. Una mezcla de cansancio, rencor y orgullo herido que intentó esconder rápidamente, volteando el rostro hacia el otro lado y fingiendo que tenía algo importante que arreglar en el carrito. «Natalia», dijo su nombre en voz baja, como si hubiera aprendido a hablar en ese mismo instante. «Siga con su vida, Alejandro». Su voz salió firme, pero quebrada al final. «No necesitas parar. Alejandro, esa pancita no es tu asunto». Él dio un paso hacia ella. Ella retrocedió un poco instintivamente, y ese retroceso fue como una puñalada. «¿Cuánto tiempo?», preguntó él, con la voz casi apagándose. Ella no respondió. Se quedó con los ojos en el carrito,
los dedos apretando el borde de madera vieja que empezaba a astillarse. «¿Cuánto tiempo de embarazo, Natalia? ¿Por qué quieres saber? Porque necesito saber». Ella levantó los ojos hacia él entonces, y Alejandro vio todo en esa mirada. El enojo, la nostalgia, el cansancio profundo de alguien que cargó algo demasiado pesado sola por demasiado tiempo. Y debajo de todo eso, enterrado hondo como una brasa que se niega a apagarse, algo que él reconoció porque era lo mismo que él sentía. 7 meses, dijo ella. 7 meses, Alejandro, 7 meses. Alejandro hizo la cuenta rápido, y la cuenta le cayó como una piedra en el centro del pecho. 7 meses atrás todavía estaban juntos. 7 meses atrás, Natalia había aparecido en el balcón de su departamento con una sonrisa nerviosa y algo que quería contarle. Y él, ocupado con una llamada de trabajo, le había pedido que esperara. Ella esperó, pero él nunca volvió a escuchar lo que quería decir. La reunión se había alargado hasta tarde. Cuando regresó, ella ya se había ido. Y 2 días después, Ricardo había aparecido con las fotos. Alejandro se quedó parado en la banqueta, el traje caro completamente fuera de lugar en esa calle sencilla, mirando a la mujer a la que había despedido como si fuera desechable y tratando de entender el tamaño del error que había cometido. «¿Por qué no me lo contaste?», preguntó, y la pregunta salió tan pequeña que parecía un susurro. «Lo intenté», respondió ella sin mirarlo. «No quisiste escuchar». Alejandro abrió la boca para responder, pero una voz cortó el aire antes de que pudiera. «Alejandro Montes». Él se giró. Una mujer de cabello canoso y hombros anchos venía por la banqueta con pasos firmes, una bolsa de mandado en la mano y una expresión en la cara que no dejaba duda alguna sobre lo que pensaba de él. Doña Elena tenía unos 65 años, pero se movía como alguien que tiene prisa y propósito. Era la vecina de Natalia, la mujer que había acogido a la muchacha cuando llegó a Bahía Cristal sin familia, sin trabajo y sin nada más que una maleta y ganas de empezar de nuevo. Alejandro la conocía bien, o creía conocerla. «Qué coincidencia tan bonita», dijo doña Elena, parándose frente a él con los brazos cruzados. «Apareciste justo hoy». «Doña Elena, buenos días», respondió él, tratando de mantener un tono calmado. «Buenos días, no». Ella no estaba bromeando. «¿Ves lo que tienes enfrente? ¿Estás viendo a esta muchacha?» «La estoy viendo». «¿Y qué ves?» Alejandro no respondió. «Te pregunto otra vez. ¿Qué ves, muchacho?» La voz de doña Elena salió más baja esta vez, más peligrosa. «Una mujer de 7 meses empujando un carrito de pan dulce en la calle a las 6 de la mañana porque no tiene a nadie más. Eso es lo que hiciste». «Doña Elena», dijo Natalia en voz baja, «no hace falta». «Sí hace falta». La anciana no cedió. Este hombre necesita ver con sus propios ojos lo que las mentiras de sus amigos hicieron. La palabra mentiras golpeó diferente a Alejandro. «¿Qué quiere decir, señora?» Doña Elena lo miró por un largo momento, como si estuviera evaluando si merecía la respuesta. «Ve a preguntarle a tu Ricardo», dijo al fin tomando la bolsa de vuelta y dirigiéndose hacia Natalia. «Ve a preguntarle qué hizo con las fotos. ¿Y por qué?» Puso la mano en el hombro de Natalia con una delicadeza que contrastaba con todo lo que había dicho antes, y las dos empezaron a caminar. El carrito chirrió ligeramente sobre el asfalto irregular. Alejandro se quedó parado en la banqueta, viendo a las dos alejarse, y sintió por primera vez en semanas que el suelo bajo sus pies podría no ser tan sólido como pensaba. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando ahora. Continuando. De camino de regreso al auto, Alejandro pasó por la panadería de la esquina sin querer detenerse, pero se detuvo de todas formas. Se quedó mirando por el escaparate los panes expuestos, aquellos bolillos y conchas dorados que compraba cada mañana desde hacía años sin pensar nunca de dónde venían. ¿Quién se despertaba temprano para hacerlos? ¿Quién empujaba el carrito de pan dulce por el asfalto irregular mientras la ciudad aún dormía?
Don Arturo esperaba junto al auto con la paciencia de siempre. Era un hombre de 60 años que había trabajado con el padre de Alejandro antes y que sabía cuándo hablar y cuándo no. En ese momento, se quedó callado mientras abría la puerta del auto y esperó a que el jefe entrara. Cuando el auto arrancó, el conductor solo dijo: «La señorita estaba diferente». Alejandro lo miró por el espejo. «¿La conocía, don Arturo?» «A veces me la topaba yendo al mercado, en las mañanas cuando lo recogía más temprano. Siempre saludaba, educada, sonriente». Hizo una pausa. «Ahora tiene esa mirada de quien carga mucho». Alejandro se quedó en silencio. «¿Va a hacer algo?», preguntó el conductor, sin apartar la vista de la carretera. «Sí». Don Arturo asintió lentamente, como si eso fuera suficiente, y no dijo nada más. En la oficina, Alejandro no pudo concentrarse en nada. La reunión de las 8 se llevó a cabo, los informes se presentaron, los números se discutieron, pero él estaba en otro lugar. Se quedó mirando por la ventana de vidrio que daba al mar allá abajo, pensando en las palabras de doña Elena. «Ve y pregúntale a tu Ricardo». Ricardo Vega era su amigo desde hacía 20 años. Habían crecido juntos en el mismo barrio, jugado a la pelota en la misma calle de tierra, y cuando Alejandro empezó a prosperar en los negocios, Ricardo fue uno de los primeros que trajo a su lado. Hoy era su socio en la empresa de construcción civil que dominaba los proyectos de la región, un hombre de confianza, o al menos así lo había pensado Alejandro. Héctor Ortiz era diferente, más joven, más ansioso por subir en la vida. Había llegado a su círculo a través de Ricardo, años atrás, y desde entonces se había vuelto una presencia constante, siempre cerca, siempre con una historia que contar, siempre con una información de confianza sobre alguien. Alejandro llamó a Ricardo a las 10 de la mañana. «Necesito verte hoy», dijo cuando Ricardo contestó. «Claro, puedes venir a la oficina después de comer y...». Ahora, en la nevería del malecón, solos. Hubo una breve pausa al otro lado. «¿Está todo bien?». La voz de Ricardo sonó ligeramente diferente, una pequeña excitación, casi imperceptible. «Aún no lo sé», respondió Alejandro. «Pero necesito que me expliques algo», colgó antes de que Ricardo pudiera responder. La nevería del malecón estaba casi vacía a esa hora. Una de las mesas de la terraza tenía vista al mar, y Alejandro llegó primero, pidió solo un vaso de agua y se quedó esperando. Había una claridad extraña dentro de él, de ese tipo que aparece cuando uno se da cuenta de que una verdad que ha evitado durante mucho tiempo está a punto de revelarse de una forma u otra. Ricardo llegó 15 minutos después. Era un hombre de 40 años, bien vestido, el cabello siempre bien cortado, con ese aire de quien siempre tiene el control de la situación. Tiró de la silla con una sonrisa tranquila, como si fuera una comida común entre amigos. «¿Qué pasa? ¿Pasó algo?». «Vi a Natalia esta mañana», dijo Alejandro sin preámbulo. La sonrisa de Ricardo no desapareció, pero sus ojos cambiaron. Solo un poco, lo suficiente. «Ah, ¿sí? ¿Y cómo estaba?». «Embarazada, de 7 meses, empujando un carrito de pan dulce en la calle temprano por la mañana». Ricardo asintió lentamente, como si absorbiera esa información. «Qué situación tan triste», dijo. «Sí». Alejandro se inclinó ligeramente hacia adelante. «Dime una cosa, Ricardo. Esas fotos que me mandaste, ¿dónde las tomaste?». «Ya te conté eso. Iba pasando por la calle y la vi con ese tipo y...». «¿Ibas pasando por la calle a las 8:30 de la noche, afuera de los abarrotes del Callejón del Sol?». «Puede pasar. Puede». Alejandro hizo una pausa. «Pero vives al otro lado de la ciudad y no hay nada en el Callejón del Sol que necesitaras a esa hora». Ricardo cruzó los brazos. La sonrisa seguía ahí, pero se había vuelto más pequeña. «¿Qué estás insinuando, Alejandro?». «No estoy insinuando nada, estoy preguntando. ¿Quién era el hombre que estaba con ella en esa foto?». «Ya te dije, no sé el nombre». «Era su hermano, Ricardo». El silencio que siguió duró apenas 2 segundos, pero fue un silencio que lo dijo todo. Alejandro lo había descubierto una hora antes, cuando, sin poder concentrarse en el trabajo,
Le había mandado un mensaje a la prima de Natalia, Paola, que vivía en otra ciudad, pero aún tenía contacto con ella. Le había preguntado directamente quién era el hombre en la foto. Y Paola, sin entender por qué preguntaba eso después de tanto tiempo, le había respondido al instante. Era Sebastián, el hermano de Natalia, que había pasado 2 días en Bahía Cristal visitándola. El hermano, el hombre que Ricardo había presentado como prueba de una traición. Tenía los mismos ojos rasgados que ella, la misma nariz, dijo Alejandro con voz baja y firme. Si hubiera mirado con atención, lo habría visto. Pero sabías que no iba a mirar con atención. Sabías que la foto era suficiente para enfurecerme sin que hiciera preguntas. Ricardo descruzó los brazos. Se recostó en la silla, miró al mar por un momento, y cuando volvió los ojos a Alejandro, algo había cambiado en su expresión. La máscara se había deslizado 1 centímetro. Alejandro, estás exagerando. Quiero saber por qué, dijo Alejandro. Me lo debes, al menos. 20 años de amistad merecen una respuesta honesta. Ricardo permaneció en silencio por un largo rato. Luego suspiró, se frotó la barbilla y habló. El terreno. Alejandro entrecerró los ojos. ¿Qué terreno? El terreno del padre de ella, ese que heredó cuando él se fue y nunca volvió. Esas 11 hectáreas detrás de la Laguna Verde. Alejandro se quedó inmóvil. Conocía bien ese terreno, incluso le había comentado a Ricardo meses atrás que era un área privilegiada, con salida a la laguna por un lado y acceso a la carretera nueva por el otro. Un área que, con el proyecto de expansión turística que el municipio estaba planeando para los próximos 2 años, valdría mucho más de lo que valía hoy. «Querías el terreno», dijo Alejandro, y no era una pregunta. «Es una inversión, una buena inversión. Y la chica no tiene medios para valorizarlo sola, ella. Me usaste para alejarme de ella». La voz de Alejandro fue subiendo poco a poco, pero la mantuvo controlada. «Para que ella se quedara sola, sin apoyo, y entonces tú entrarías como solución». «No es así exactamente». «Es exactamente así». Alejandro se levantó de la silla despacio. «Y Natalia está embarazada de mi hijo, Ricardo, de mi hijo. Y mientras yo pasé 3 semanas convenciéndome de que me había engañado, ella estaba en la calle empujando un carrito de pan dulce». Ricardo no respondió. «Vamos a hablar sobre la sociedad», dijo Alejandro, tirando un billete sobre la mesa para pagar el agua que ni siquiera había tocado. «Pero no hoy. Hoy tengo otras prioridades». Alejandro se quedó un segundo en la puerta de la nevería del malecón, sintiendo el viento caliente de la calle en la cara. Una mujer pasaba con un carrito de bebé, lenta, mirando el celular. Un hombre barría la acera del lado opuesto. Un niño corría hacia una farmacia mientras su madre lo llamaba. La vida normal de un pueblo pequeño continuaba a su ritmo, completamente indiferente a lo que acababa de decirse dentro de ese establecimiento. Alejandro pensó en lo fácil que había sido creer. No porque fuera ingenuo. Era lo contrario. Había creído precisamente porque no era ingenuo. Había pasado la vida desconfiando de todo el mundo, aprendiendo a ver intención en todo, a proteger lo que había construido con los dientes. Y cuando el peligro había llegado vestido con la ropa de la amistad, él había bajado la guardia exactamente donde no debía. Era esa la parte que más dolía. No que Ricardo hubiera mentido, sino que él, Alejandro, había preferido el dolor de perder a Natalia al dolor de desconfiar del amigo. Había una elección allí, enterrada bajo toda esa rabia de 3 semanas, y la elección había sido equivocada. Salió de la nevería del malecón con el sol pegándole fuerte en la nuca y la cabeza a 1000. El suelo que creía conocer se estaba abriendo debajo de sus pies, y la mujer a la que había despedido estaba a unas calles de allí, cargando un peso que debía ser de los dos, sola. Pero encontrar a Natalia de nuevo no sería sencillo. Alejandro lo sabía. No podía simplemente aparecer con un ramo de flores y una disculpa y esperar que todo volviera a ser como antes. Había algo más grande que el rencor entre ellos ahora. Había confianza rota, había abandono, y había un niño que estaba llegando al mundo sin que el padre supiera de su existencia.
Alejandro fue hasta la calle donde vivía doña Elena. Tocó a la puerta de su casa antes de ir a la de Natalia, porque sabía que ir directo sería un error. La puerta se abrió con cautela. Doña Elena lo miró por un segundo antes de abrir más. «Vine a hablar con usted primero», dijo, «porque la respeto y porque creo que usted sabe más que yo sobre lo que pasó». La anciana se quedó en el umbral un momento. Luego abrió la puerta por completo e hizo un gesto para que entrara. La casa de doña Elena era pequeña, olía a café y a una planta de hojas anchas que crecía en la ventana de la sala. Había santos en un estante, una televisión en la pared y sillas de madera con cojines de crochet que parecían hechos a mano. Todo muy cuidado, muy ordenado, de una manera que mostraba orgullo incluso con pocos recursos. Ella trajo café sin preguntar y se sentó en la silla de enfrente, con los codos en las rodillas y los ojos en el rostro de Alejandro. «¿Descubriste las fotos?», dijo. No era una pregunta. «Las descubrí. El hombre era su hermano». Doña Elena cerró los ojos por un segundo, como si confirmara algo que ya sabía. «Ella me contó eso la semana después de que te fuiste, pero ya le habías bloqueado el número». «Lo sé. ¿Sabes lo que ella pasó en estos meses?» «No sé todo, pero quiero saberlo». Doña Elena miró su taza por un momento antes de empezar. «Ella se quedó en el departamento un mes más. Pagó la renta de octubre con el dinero que había ahorrado. Pero no quería pedirle ayuda a nadie, le daba vergüenza la situación. Cuando descubrió que estaba embarazada, intentó mandarte un mensaje por el correo porque en el celular estaba bloqueada. No tuvo respuesta». «No lo revisé», dijo Alejandro, y la frase salió con el peso de una confesión. Ella dejó el departamento a finales de octubre. Dijo que no iba a quedarse en un lugar que costaba más de lo que tenía. Vino a vivir aquí conmigo, al cuartito del fondo. Yo acababa de quedarme sola también, así que fue bueno para las dos. Empezó a hacer pan en casa y a venderlo en la calle porque conocía el oficio. Su papá tenía panadería cuando ella era niña. Alejandro se quedó en silencio, absorbiendo aquello. «Ella nunca habló mal de ti», continuó doña Elena, con un tono que era a la vez un elogio y una acusación. «Esa es la parte que me sorprende. Ella sufrió mucho, lloró mucho, pero nunca dijo una palabra mala sobre ti. Decía que habías creído en algo que parecía verdadero, que cualquiera habría hecho lo mismo. Ella es mejor persona de lo que merezco», dijo. «Tal vez». Doña Elena se levantó con dificultad, las rodillas crujiendo, y fue hasta la ventana. «Pero lo que hagas con esta información es lo que dirá si la mereces o no». Alejandro estaba a punto de responder cuando escuchó el ruido familiar del carrito de pan dulce chirriando afuera. Doña Elena miró por la ventana y asintió levemente. Ella volvió del punto de la mañana, vende hasta las 10, luego descansa hasta el mediodía porque la espalda no aguanta más que eso. Alejandro se levantó. «¿Puedo salir por el patio?» Doña Elena lo miró con una comisura del labio levantada. No era exactamente una sonrisa, pero era algo cercano a eso. «Puedes». Él salió por la puerta trasera y rodeó el costado de la casa. Natalia estaba apoyando el carrito contra la pared del lado de afuera, soltándose el cabello de la liga y frotándose el cuello con un gesto de alivio. Todavía no lo había visto. Alejandro se detuvo en el portón. Se quedó en silencio un momento, simplemente mirándola, a la barriga que crecía hacia el mundo con una insistencia que parecía decir: «Existo, voy a llegar, te guste o no». A las manos de Natalia, que él conocía bien, que ahora tenían callos nuevos en las palmas, al rostro que, cuando se giró y lo vio, pasó por 10 expresiones en menos de 2 segundos. «¿Qué quieres, Alejandro?», dijo ella, y la voz salió firme, pero los ojos brillaban. «Quiero disculparme», dijo él, «pero sé que una disculpa no lo arregla, así que quiero más que eso. Quiero entender todo lo que pasó, quiero estar cerca, quiero...». No puedes simplemente aparecer después de meses y pensar que una conversación arregla todo. Lo sé. Me trataste como si fuera una mentirosa. Ni siquiera me dejaste hablar. Lo sé, Natalia. Tragó saliva. Me equivoqué. Muy mal.
y no tengo cómo deshacerlo. Pero descubrí lo que hizo Ricardo. Sé la verdad sobre la foto. Sé que el hombre era tu hermano. Ella cerró los ojos. Una lágrima le rodó por el rabillo del ojo y se la limpió con la manga de la blusa rápidamente, como si tuviera vergüenza. ¿Cuánto tiempo tardaste en descubrirlo?, preguntó, aún con los ojos cerrados. 3 semanas después de dejarte. Ella abrió los ojos y lo encaró. ¿3 semanas? ¿Lo descubriste hace 3 semanas y apenas apareces ahora? Yo no. Se detuvo. No lo supe de inmediato. Lo supe esta mañana, cuando te vi en la calle. ¿Entonces estuviste 3 semanas sin intentar averiguar nada? La pregunta era justa, era más que justa, y Alejandro no tenía una respuesta que no fuera simplemente «sí, me equivoqué», dijo de nuevo, porque era lo único honesto que tenía para decir. Natalia lo miró por un largo momento, luego miró su propia barriga, pasó la mano sobre ella con ese gesto suave y automático que las mujeres embarazadas hacen sin darse cuenta, y Alejandro sintió el pecho apretado de una forma que nunca había sentido antes. «Patea mucho por la noche», dijo de repente con la voz un poco diferente. «Es un niño». Ella asintió. Alejandro no pudo decir nada por un momento. Tragó saliva, miró al suelo, a sus propias manos y luego de vuelta a ella. «¿Cómo quieres que haga esto?», preguntó. «Dime, lo hago como tú quieras». Natalia se quedó en silencio. El viento de la tarde movía las hojas del árbol en el patio de doña Elena, y adentro alguien encendió una radio bajito, esas canciones de atardecer que suenan para nadie en especial y al mismo tiempo para todos. «Todavía no lo sé», dijo al fin. «Necesito pensar». «Está bien. Y necesito que entiendas que pensar va a tomar tiempo. No es una noche, no es una semana. Lo entiendo. Y necesito que sepas que no voy a volver a ser la persona que se quedaba esperando que terminaran las reuniones para que me escucharas». La voz se le elevó un poco, no de enojo, sino de algo firme que clavaba en el aire entre los dos como una estaca. Aquella Natalia se quedó atrás. «Esta Natalia», dijo él despacio, «es la que quiero conocer». Ella no respondió, pero tampoco lo echó. Alejandro salió por la misma puerta por la que había entrado, dejándola ahí con el carrito y el peso y la barriga y toda esa fuerza que ella no sabía que tenía, hasta que no tuvo más remedio que descubrirla. En los días que siguieron, Alejandro hizo algo que no hacía desde la adolescencia. Se quedó quieto y pensó. Pensó de verdad, no el tipo de pensar apresurado que hacía entre reuniones y llamadas, sino un pensar pausado, que dolía en los rincones que normalmente evitaba. Pensó en su padre, que había sido un hombre duro, de pocas palabras, que confundía frialdad con fortaleza. Pensó en cómo había aprendido a no confiar fácilmente, a asumir lo peor cuando tenía dudas, a cortar antes de ser cortado. Pensó en cuántas veces esa actitud había perjudicado cosas buenas que intentaron entrar en su vida. Y pensó en Natalia. En el día en que había aparecido en Bahía Cristal con una maleta pequeña y una sonrisa que parecía recién salida de un lugar del que había huido. Ella nunca había contado todo sobre lo que había dejado atrás. Él sabía que había una historia allí, pero nunca había preguntado con el cuidado suficiente. Siempre había sido demasiado fácil dejar que el día a día cubriera lo que quedaba debajo. Mientras tanto, Ricardo estaba callado. Desde la conversación en la nevería del malecón, había desaparecido de la oficina con la excusa de un viaje de negocios que Alejandro sabía que no existía. Héctor, por otro lado, había aparecido en la oficina el jueves con un café en la mano y un aire de quien no sabe nada. «Oí decir que fuiste a hablar con Ricardo», dijo Héctor, sentándose en la silla del otro lado del escritorio de Alejandro con esa familiaridad de siempre. «Fui». «¿Y?» Alejandro lo miró. «¿Sabías lo de las fotos?» Héctor esbozó una sonrisa. Esa sonrisa ligeramente demasiado amplia para ser natural. «¿Qué fotos?» «No me hagas preguntar 2 veces, Héctor». La sonrisa desapareció. Héctor puso el café sobre la mesa y cruzó los brazos.
Ricardo me dijo que iba a hablar contigo sobre Natalia. Dijo que tenía una preocupación. Yo no vi las fotos, solo lo supe después. Y cuando lo supiste, no me dijiste nada. No era mi asunto. ¿Una mujer embarazada de mi hijo pasando necesidad no es mi asunto? La voz de Alejandro se fue afilando con cada palabra. ¿Sabías que ella estaba embarazada? Héctor dudó. Yo oí decir. ¿Cuándo? En diciembre. Una conocida mía la vio en la clínica del Seguro Social. Diciembre. Hace 2 meses. Alejandro se quedó mirando a Héctor sin decir nada, y el silencio fue suficiente. Debí haber hablado, dijo Héctor, más bajo. Debí. Alejandro se levantó, fue hacia la ventana, se quedó de espaldas a él por un momento. Tú y Ricardo tienen hasta mañana para presentarme un balance completo de la sociedad. Quiero ver cada centavo, cada contrato, cada negociación de los últimos 2 años. Alejandro, no vas a... Mañana, Héctor. Después de que Héctor salió, Alejandro se quedó solo en la sala por un largo rato. Había un cansancio nuevo en él, diferente del cansancio del trabajo. Era el cansancio de quien se da cuenta de que construyó una parte de su vida sobre un suelo que no era sólido y que ahora necesita decidir qué salvar antes de que todo se derrumbe. Esa tarde mandó flores para doña Elena, no para Natalia, porque sabía que era demasiado pronto. Para doña Elena, con una nota que decía solamente, «Gracias por cuidar de ella cuando yo no lo hice». 2 días después, doña Elena lo llamó. «Ella quiere verte», dijo la vieja sin rodeos. «Pero aquí en casa, mientras yo esté presente. Ella no confía en quedarse a solas contigo todavía». «Entiendo. ¿A qué hora?» «Mañana por la tarde a las 4». Alejandro llegó a las 3:50 y se quedó esperando en la banqueta, porque entrar antes de la hora parecía incorrecto. Doña Elena lo llamó desde la ventana a las 4 en punto, con una puntualidad que él respetó. La sala era pequeña pero ordenada, con una mesita entre las 2 sillas principales y una lámpara que creaba una luz cálida en ese atardecer. Natalia ya estaba sentada, con una blusa diferente, más arreglada, el cabello suelto ahora y los ojos que mostraban que se había preparado para aquello con cuidado, no para impresionarlo, para protegerse. Él se sentó en la silla de al lado y por un momento ninguno de los dos habló. Doña Elena, sentada un poco más atrás con una taza de té, tuvo la delicadeza de no decir nada. «¿Fuiste a hablar con Ricardo?», empezó Natalia. «Fui». «¿Y él lo confirmó?». «A su manera, sí». Ella asintió despacio. «Siempre supe que no era coincidencia», dijo ella. «Desde la primera vez que apareció aquí en casa con Héctor, justo después de que empezamos a salir, sentí algo raro. Se quedaba mirándome de una forma que no sabía describir. No era interés, era cálculo. ¿Por qué nunca me lo dijiste?». «Te lo dije, Alejandro». Ella lo miró con esa paciencia de quien repite algo que sabe que no va a calar. «En marzo del año pasado, llegaste a casa de buen humor y yo intenté hablarte de Ricardo, que me había dicho algo extraño sobre el terreno de mi papá. Dijiste que yo estaba siendo paranoica, que era tu amigo de 20 años, que le diera tiempo». Alejandro recordó, o mejor dicho, recordó vagamente. El marco del recuerdo estaba ahí. La terraza, la luz, Natalia, diciendo algo que él había descartado demasiado rápido. «Cuéntame lo del terreno», dijo él. Natalia entrelazó los dedos en el regazo. «Mi papá se fue cuando yo tenía 19 años. Primero dijo que iba a trabajar a otro estado. Después dejó de llamar, luego simplemente desapareció. Lo busqué años después y descubrí que había dejado un terreno registrado a su nombre en el interior, cerca de aquí. Cuando hice los trámites y lo puse a mi nombre, Ricardo se enteró de alguna manera. Vino a verme aquí a casa, una tarde en que estabas de viaje, y me preguntó si aceptaría venderlo. Dijo que era un buen precio. Le dije que no. ¿Fue a verte solo?». «Exacto, sin avisarte». Ella lo miró. «¿No te pareció raro cuando te lo conté?». «Pensé que era una visita normal, un amigo curioso».
Un amigo que aparece en casa de la novia del amigo para hacer una oferta de negocio cuando el amigo está de viaje no es curioso, Alejandro, es calculador. No lo dijo con enojo, lo dijo con una tristeza tranquila que caló más hondo que cualquier enojo. Alejandro se quedó en silencio un momento. Cuando vio que no ibas a vender, fue cuando aparecieron las fotos, dijo él, juntando las piezas. Probablemente. Si hubieras estado conmigo, tal vez nunca habría podido presionarme para vender, pero sola, embarazada, sin dinero, iba a aparecer como la solución. Ese era el plan, creo. Doña Elena, que se había quedado callada todo ese tiempo, colocó la taza en la mesita de al lado con un clic suave. «Lo que me molesta», dijo la vieja, con esa serenidad de quien tiene edad para hablar con autoridad, «es que el hombre subestimó a la muchacha. Creyó que iba a ceder. No conocía a Natalia. Natalia le dedicó una sonrisa pequeña a la vecina, una sonrisa cansada pero sincera. «El terreno sigue a mi nombre», dijo volviendo la mirada hacia Alejandro, «y va a seguir así. Nadie te va a forzar a vender nada», dijo él. «Eso te lo garantizo». Ella asintió, pero había algo en su postura que decía que no iba a creer solo por una garantía verbal, y Alejandro lo entendió. Aquel era el momento de mostrar, no de prometer. «¿Puedo volver?», preguntó cuando se levantó para irse. Natalia miró a doña Elena, que la miró de vuelta con esa expresión que tienen las viejas sabias cuando se niegan a dar la respuesta en lugar de quien debe darla. «Puedes», dijo Natalia al fin, «pero despacio». «Despacio», asintió él. Querido oyente, si está disfrutando de la historia, aproveche para dejar su like y sobre todo suscríbase al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora, continuando. En las semanas siguientes, Alejandro comenzó a aparecer en casa de doña Elena como quien visita a un enfermo, respetuosamente, sin hacer ruido, sin ocupar demasiado espacio. Llevaba cosas prácticas porque sabía que los regalos bonitos serían rechazados. Una caja de leche, un saco de harina, una botella de aceite. Cosas que Natalia necesitaba para hacer el pan. Doña Elena siempre recibía, siempre agradecía, y Natalia a veces aparecía en la sala y a veces no. Las veces en que aparecía, hablaban. De cosas pequeñas primero, el clima, el barrio, la panadería donde había crecido, el olor de la masa calentándose en la madrugada, el padre que había perdido de otra manera, no como la mayoría de la gente pierde a los suyos. «No era un hombre malo», dijo ella cierta tarde, mientras doña Elena dormía una siesta después del almuerzo, y los dos se quedaron sentados en el balcón del frente con vasos de limonada. Era un hombre que no sabía quedarse. Se quedó un tiempo, lo intentó, pero algo en él no lograba asentarse en ningún lado. Mi madre dijo una vez que casarse con él era como intentar sostener agua en las manos. ¿Cómo fue después de que se fue? Difícil. Mi madre trabajó mucho. Yo ayudé en lo que pude. Ella miró sus propias manos, esas manos con los callos nuevos. Aprendí temprano que las cosas no llegan, tú vas por ellas, y que cuando llegan, agradeces y cuidas, porque se van rápido. Alejandro se quedó mirándola por un momento. «¿Por eso no fuiste a buscarme después de que me fui?», ella pensó antes de responder. «Fui, al principio. Lo intenté. Pero cuando bloqueaste el número eso me dijo algo. Me dijo que habías decidido, y aprendí que no sirve de nada ir detrás de quien decidió irse. Estaba equivocado». «Lo estabas». Ella dijo eso sin enojo, solo con certeza. Pero la lección que me quedó no fue sobre que estuvieras mal. Fue sobre que necesitaba ser más fuerte de lo que creía. El sol de la tarde se había puesto más bajo y la sombra de la casa de doña Elena se estiraba por la banqueta. Un gato pasó frente al portón sin preocuparse por nadie. 2 niños corrían al final de la calle con un papalote. «¿Elegiste un nombre?», preguntó Alejandro mirando la barriga. Ella dudó. «Estaba pensando en Santiago». «Es bonito». Era el nombre del abuelo de mi padre, el único de la familia paterna que conocí. Era un hombre bueno. «Entonces es un buen nombre». Natalia lo miró de lado. «¿Tienes alguna sugerencia?».
Aquella era la primera vez que le preguntaba su opinión sobre algo relacionado con el hijo. Alejandro sintió el peso de ese momento y tuvo cuidado de no desperdiciarlo. No, Santiago es hermoso, y si quieres que lleve su apellido junto con el mío, me gustaría. Pero es tu decisión. Ella se quedó en silencio. Luego dijo, ya veremos. Era el tipo de respuesta que, viniendo de Natalia, era casi una promesa. Pero el camino aún estaba lejos de ser tranquilo. La semana siguiente ocurrió algo que ninguno de los dos esperaba. La madre de Alejandro llegó a Bahía Cristal. Doña Sofía Montes tenía 62 años y una fuerza de voluntad que avergonzaba a personas mucho más jóvenes. Era viuda desde hacía 15 años, vivía en un pueblo vecino y tenía con su hijo una relación que oscilaba entre el amor profundo y la dificultad de entenderse. Era del tipo que entraba directo al asunto, sin aviso, y creía que proteger a su hijo significaba contarle todo lo que supiera sobre la gente a su alrededor. Alejandro la había llamado hacía 2 semanas, contándole sobre Natalia. No todo, pero lo suficiente. Y doña Sofía, en lugar de reaccionar como él esperaba, se había quedado extrañamente callada. Ahora estaba ahí, en la sala de la casa de doña Elena, traída por Alejandro en un intento de hacer las presentaciones antes de que cualquier cosa se complicara más. Natalia la recibía con la educación de siempre, pero con un cuidado visible en los hombros. Doña Elena se quedó sentada al otro lado de la sala, observando todo con esa paciencia de quien ha visto mucho a lo largo de la vida y sabe que el silencio a veces es la posición más estratégica. «Entonces tú eres Natalia», dijo doña Sofía, con un tono que no era exactamente amable ni exactamente duro. «Sí, señora. Alejandro me dijo que estás esperando a mi nieto». «Así es». Sofía miró el vientre por un momento. «Sabes que no es un hombre fácil», dijo volviendo los ojos al rostro de Natalia. «Lo sé». Su padre tampoco lo era. Cruzó los brazos levemente. Los hombres de la familia Montes tienen ese problema de no escuchar cuando deben, de decidir antes de pensar. Alejandro, sentado al lado, se quedó callado. Sabía que interrumpir ese momento era arriesgado. «Fui yo quien crió a este muchacho prácticamente sola después de que su padre se fue», continuó Sofía. «Sé los errores que cometí, y uno de ellos fue no enseñarle a callarse cuando alguien importante está hablando». Natalia se quedó mirándola, evaluando. «Entonces usted entiende por qué estoy siendo cuidadosa», dijo al fin. «Entiendo». Sofía descruzó los brazos. «Y vine aquí porque quiero que sepas que el error que cometió mi hijo no fue solo culpa de las malas amistades. Fue culpa suya también. Y no vine a defender lo que hizo. Vine a decir que lo conozco como nadie, y sé que cuando decide hacer algo de verdad, lo hace». Había algo en ese discurso que Alejandro no había ensayado con ella. Ella estaba siendo honesta por su cuenta, y eso era diferente. Natalia miró a su suegra por un momento largo. «No necesito que usted me convenza de nada», dijo con cuidado. «Pero agradezco que haya venido en persona». Sofía asintió, y en ese asentimiento había algo que parecía el inicio de un respeto mutuo. Después de que Sofía se fue esa tarde, Alejandro se quedó un momento con Natalia en el balcón. «Ella no tenía que hacer eso», dijo él. «Sí tenía», respondió Natalia. «Y fue hermoso». Alejandro la miró. «Estás de mejor humor con ella que conmigo». Natalia soltó una risita, la primera desde que él había vuelto, y esa risa fue tan inesperada y tan genuina que Alejandro se quedó sin habla por un segundo. «Ella no me abandonó», dijo Natalia simplemente. Y eso, dicho sin maldad, sin acusación, sonó más fuerte que cualquier cosa que hubiera podido gritar. Pero allí estaba un nuevo problema formándose en los bastidores, uno que Alejandro aún no sabía. Ricardo, que había desaparecido en las semanas anteriores, había vuelto a circular por la ciudad con una calma que inquietaba a quienes lo conocían. Había almorzado 2 veces con un hombre que nadie reconocía, un sujeto de fuera que andaba en coche rentado y preguntaba sobre terrenos en la región. El pescador don Nacho, que conocía a medio mundo en la ciudad porque arreglaba los barcos del muelle desde hacía 40 años,
Había visto a ese hombre de fuera caminando hasta las orillas de la Laguna Verde con una tabla de apuntes en la mano. Doña Elena se enteró por don Nacho que era su cuñado lejano y que de vez en cuando pasaba por su casa para dejar pescado fresco. Don Nacho dijo que el hombre estuvo midiendo cosas en el terreno. Le dijo doña Elena a Alejandro una tarde, mientras Natalia descansaba en el cuarto. Anduvo por allí más de una hora. ¿El terreno de Natalia? ¿De quién más sería? Alejandro se quedó en silencio por un momento. Ricardo está tratando de forzar algo, dijo. Eso mismo parece. Si está trayendo a alguien de fuera para evaluar, es porque intenta hacer una propuesta que ella no pueda rechazar. O peor, está tratando de demostrar que la tierra tiene suficiente valor como para que valga la pena montar algún tipo de presión. ¿Qué tipo de presión? Aún no lo sé, pero necesito descubrirlo antes de que llegue a ella. Alejandro fue esa misma tarde al despacho y contrató un abogado, el licenciado Javier Morales, un hombre callado y meticuloso a quien Alejandro conocía desde hacía años y que era conocido en la ciudad por ser difícil de engañar. Le explicó todo: el terreno, el registro, la situación de Natalia y lo que don Nacho había visto. El licenciado Javier escuchó todo sin interrumpir. Luego ajustó los lentes en la nariz y dijo: «Existe una forma en que alguien de fuera podría intentar mover ese terreno aunque el registro esté correcto a nombre de ella». «¿Cuál?» «Si hay alguna irregularidad en el proceso de transferencia del padre a ella, cualquier vacío, cualquier documento que no esté en orden puede usarse para impugnar. ¿Puedes verificar que todo esté bien?» «Puedo, pero me va a llevar unos días. Tómate el tiempo que necesites, pero dime cuando tengas algo». Mientras esperaba el regreso del licenciado, Alejandro enfrentó otro frente que había dejado pendiente por demasiado tiempo: la sociedad con Ricardo. Cuando llegó el balance, se tomó 2 días para analizarlo todo con cuidado. Lo que encontró no estaba dentro de lo aceptable. Había contratos que habían pasado por la aprobación de Ricardo sin que Alejandro lo supiera. Cantidades que no cuadraban, proveedores nuevos que aparecían en facturas sin que hubiera historial de relación con la empresa. No era nada que saltara a la vista en una primera lectura, pero era el tipo de cosa que cuando uno empieza a tirar del hilo va revelando otros. Alejandro llamó a su contadora, la señora Carmen Mendoza, una mujer de 58 años que había manejado las finanzas de la empresa desde el principio y que, curiosamente, le había pedido hablar sobre irregularidades contables 2 meses atrás. Él había aplazado esa conversación. La había aplazado porque estaba ocupado. La había aplazado porque confiar en Ricardo era más fácil que investigar. Doña Carmen llegó a la oficina con una carpeta gruesa. «No te va a gustar lo que hay aquí», dijo, sentándose y abriendo la carpeta con una delicadeza que contrastaba con la seriedad de lo que estaba diciendo. «Ya estoy preparado para que no me guste». Ella fue mostrando página por página con esa paciencia de quien ha hecho las cuentas más de una vez antes de venir a contárselas al dueño. Contratos inflados, materiales de construcción cobrados en exceso, una cuenta paralela que recibía pequeñas diferencias de montos que, sumadas a lo largo de 2 años, representaban una cantidad considerable. «Esto no lo hizo una sola persona», dijo doña Carmen cuando terminó. «Héctor firmó algunas de estas autorizaciones». Alejandro se quedó mirando las páginas sin hablar. «¿Cuántas veces intentaste mostrarme esto antes?», preguntó al fin. «3 veces, 2 por correo y 1 vez en persona, en octubre, cuando me dijiste que tenías prisa». Octubre, el mismo mes en que Natalia había salido del departamento. Había un dolor nuevo en eso, darse cuenta de que su distracción no era solo con Natalia, era con todo. Había creado el hábito de confiar en el piloto automático, de dejar que las cosas rodaran mientras miraba lo que creía que importaba. Y mientras hacía eso, las grietas fueron creciendo en todo a su alrededor. «¿Qué hago con esto?», preguntó. «Disuelve la sociedad», dijo ella simplemente, «y si quieres mi consejo, no hagas ruido. Hazlo todo por escrito, con abogado, y deja que el tiempo muestre quién es quién». Alejandro asintió.
Había una parte de él que quería confrontar a Ricardo frente a todos, arrancarle una confesión pública. Pero había otra parte, más vieja y más tranquila, que sabía que las peleas así, por lo general, lastimaban más a quien las iniciaba que a quien las recibía. Tomó el camino más difícil, el camino que llevaría más tiempo, pero que sería sólido. Esa semana, mientras se preparaban los papeles de la disolución de la sociedad, el licenciado Javier llamó. «Tengo noticias», dijo, «una buena y una mala. Empieza por la mala. La transferencia del terreno del nombre del padre al de Natalia tiene un documento que puede ser impugnado. Una declaración de finiquito que fue firmada por el padre en una notaría de una ciudad a 200 kilómetros de aquí, en un día en que, según los registros escolares que encontré, Natalia tenía 16 años y estaba inscrita aquí. O sea, el padre firmó algo sin que ella lo supiera, transfiriendo el terreno de una manera que puede ser cuestionada. ¿Y la buena noticia? La buena noticia es que existe un documento más antiguo. El terreno fue registrado originalmente a nombre de su madre, no del padre. La madre falleció cuando Natalia tenía 22 años, y en el testamento le dejó todo a ella. Ese proceso de inventario está correcto, revisado y registrado. El documento del padre es más reciente, pero es más débil jurídicamente, porque la madre ya había dejado el terreno a la hija antes de que el padre hiciera cualquier movimiento. Entonces el terreno es de ella sin discusión. Con un buen proceso, sí, pero va a necesitar ir a juicio si alguien lo impugna. ¿Tú te encargas de eso? Con gusto. Alejandro colgó y se quedó mirando el techo de la oficina por un momento. Había tantos frentes abiertos al mismo tiempo que necesitó respirar hondo para ordenar todo dentro de su cabeza. Ricardo estaba intentando meter mano en el terreno de Natalia. La sociedad estaba podrida por dentro. Y en el cuarto del fondo de la casa de doña Elena, un niño estaba llegando al mundo sin saber nada de todo aquello. Alejandro fue hasta allá esa tarde. No para contarle todo de una vez, porque sabía que eso sería demasiado pesado, sino para verla a ella, para comprobar con sus propios ojos que estaba bien. Natalia estaba sentada en la veranda con un paño de ganchillo en el regazo, las agujas moviéndose despacio. Era algo que él no sabía que ella hacía. «¿Desde cuándo haces ganchillo?», preguntó. «Doña Elena me enseñó cuando vine a vivir aquí». Alzó la labor para mostrársela. Era un zapatito pequeño, blanco, con un lazo en el remate. «Para Santiago». Alejandro miró aquel zapatito y sintió algo moverse dentro del pecho con tanta fuerza que tuvo que mirar hacia otro lado por un segundo. «Estoy resolviendo unas cosas», dijo cuando pudo hablar. «Cosas que necesitan resolverse antes de que llegue Santiago». Natalia detuvo las agujas y lo miró. «¿Qué tipo de cosas?» «El terreno de tu padre. Alguien está intentando crear problemas». La cara de ella cambió. Él la vio apretar ligeramente las agujas. «¿Ricardo?» «Sí». Sabía que no iba a parar. Miró sus propias manos. Hace tiempo que lo sabía, pero esta vez se está atendiendo. Hay un abogado encargándose. El terreno es tuyo, con documentación que lo respalda, y si alguien intenta impugnarlo, tendrá con quién pelearse. Ella se quedó en silencio por un momento. «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó. «Porque es lo correcto. No me des una respuesta de discurso. Dame una respuesta real». Alejandro la miró. «Porque ese terreno es la herencia de tu madre para ti, y nadie va a tomar lo que tu madre te dejó mientras yo pueda hacer algo al respecto. Y porque Santiago un día crecerá, y quizás quiera saber que su padre no se quedó quieto cuando debía actuar». Natalia se quedó mirándolo por un momento que él no supo medir. Luego volvió los ojos al ganchillo. «Gracias», dijo en voz baja. Era la primera vez que decía eso desde que él había regresado. Los días fueron pasando con la lentitud particular de las cosas que importan. Alejandro seguía apareciendo. Natalia seguía recibiéndolo, con ese cuidado gradual, esa desconfianza que iba disminuyendo por gramos, no por kilos. Había conversaciones que duraban 2 horas sin que nadie notara pasar el tiempo. Había otras que terminaban antes de empezar, cuando uno de los dos tocaba un punto aún dolorido,
y la conversación se atoraba como carro en lodo mojado. Una tarde de miércoles, doña Elena llamó a Alejandro aparte mientras Natalia arreglaba la cocina. «No durmió bien», dijo la vieja en voz baja. «Se despertó 2 veces con dolor de espalda. Anoche pasé más de 1 hora haciéndole compresas. Necesita más comodidad de la que tiene aquí». Doña Elena lo miró con esa expresión que no necesitaba palabras. «No estoy diciendo que usted haga mal», dijo Alejandro rápido. «Sé que ella está bien aquí con usted, pero tú quieres proponer algo y no sabes cómo». Él respiró hondo. «Tengo un departamento vacío en el centro. 2 cuartos, planta baja, cerca de la clínica del Seguro Social. Quiero ofrecérselo a ella, no como gesto romántico, como padre de su hijo. ¿Y cómo vas a presentar eso sin que ella piense que estás tratando de comprar su perdón? No sé. Por eso estoy hablando con usted primero». Doña Elena se quedó pensando un momento. Luego dijo: «Dile que venga con las llaves, que ella decide, que no hay prisa. Y que no le volverás a preguntar si dice que no. Está bien, y llévate a doña Sofía contigo. Esa mujer se ganó puntos con Natalia. No sé cómo, pero se los ganó». Alejandro sonrió ligeramente. «Mi madre tiene esa habilidad. Sofía vino el viernes. Los 3 fueron juntos hasta el departamento». Alejandro al frente con la llave, Sofía al lado de Natalia con una mano ligeramente en su codo en las escaleras, cuidadosa sin ser invasiva. Doña Elena se había quedado en casa, pero no sin decir antes que iría a visitarla todos los días si Natalia se mudaba allí. El departamento era sencillo: paredes blancas, piso de cerámica, una ventana grande en la sala que recibía la luz de la mañana. El cuarto más pequeño tenía una ventana que daba a un árbol de jacaranda que empezaba a florecer en morado. Natalia se quedó parada en la puerta del cuarto pequeño por un momento. «Este sería el cuarto de él», dijo ella. «Así es», respondió Alejandro sin acercarse. Ella entró, pasó la mano por la pared, miró la ventana, vio la jacaranda afuera. «Él va a despertar viendo flores», dijo en voz baja, casi para sí misma. Sofía se quedó en el umbral de la puerta, los ojos ligeramente húmedos, sin decir nada. «No tienes que decidir hoy», dijo Alejandro. «Ya decidí», respondió Natalia, aún de espaldas a él. Él esperó. Ella se giró. «Pero quiero que quede claro que estoy aquí por Santiago y por mí, no porque decidí confiar ciegamente de nuevo. Justo. Y que doña Elena tiene llave. Claro. Y que no vas a aparecer sin avisar antes. Trato hecho». Ella lo miró por un momento, con esa expresión evaluativa que él había aprendido a respetar. «Está bien», dijo ella. «Voy a aceptarlo». La mudanza ocurrió el sábado siguiente, con la ayuda de don Arturo, que cargó las cosas de Natalia sin quejarse, y de doña Elena, que fue junto empacando las últimas cosas y se quedó todo el día ayudando a organizar la nueva casa. Sofía apareció con cacerolas nuevas, porque pensó que las que tenía Natalia eran demasiado viejas, y eso generó una discusión amigable sobre el tamaño de las cacerolas que duró más tiempo del necesario e hizo reír a todos de una manera que era buena. Era la primera tarde con verdadera ligereza en mucho tiempo. Por la noche, después de que todos se fueron, Natalia se quedó sola en el departamento por primera vez. Alejandro había salido el último, desde la terraza, y ella se había quedado en la puerta sin decir nada mientras él bajaba las escaleras. «Alejandro», lo llamó ella cuando él ya estaba casi en la acera. Él se detuvo, miró hacia arriba. «Gracias», dijo ella. Era la segunda vez, y esta vez había algo diferente en ella. No era el gracias de alguien que acepta un favor. Era el gracias de alguien que está empezando a creer de nuevo. Alejandro se fue a casa con eso en el pecho, cuidadoso como quien carga algo frágil y precioso. Pero la calma no duró mucho. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. El lunes por la mañana, Alejandro llegó a la oficina y encontró un sobre encima de su escritorio. Adentro, una sola hoja, una notificación extrajudicial redactada por un abogado de fuera de la ciudad,
en nombre de un comprador anónimo, impugnando la validez del registro del terreno de Natalia, basándose exactamente en la declaración de finiquito que el licenciado Javier había identificado. Ricardo se había adelantado. Alejandro llamó al licenciado Javier en el acto. «Ya lo vi», dijo el abogado antes de que Alejandro pudiera hablar. «Me enviaron una copia también. Fueron rápidos. ¿Esto cambia algo?» «Complica un poco, pero no cambia el panorama. La defensa de ellos es débil. El documento del padre es posterior al testamento de la madre. Solo va a tomar más tiempo. Pero va a tomar tiempo. Sí, no hay manera de evitarlo». Alejandro se quedó en silencio por un momento. «Necesito decírselo». «Sí, mejor tú que reciba una notificación en casa». Alejandro fue al departamento esa tarde con el sobre en la mano. Natalia estaba haciendo pan, la cocina llena de harina y de un olor rico que se esparcía por el pasillo. Ella lo dejó entrar, vio el sobre y su rostro fue cambiando mientras él explicaba. «Él no para», dijo ella cuando Alejandro terminó. «No, pero el licenciado Javier está al tanto. Conoce el proceso, tiene los documentos correctos y la impugnación de ellos es débil. Pero voy a tener que lidiar con esto, con abogados, con fechas, con audiencias, embarazada de 8 meses. No vas a lidiar sola». Ella lo miró. «Alejandro, no estoy pidiendo permiso», dijo él con una firmeza tranquila. «Soy el padre de Santiago. Eso me da responsabilidad. Y cargo con esa responsabilidad, quieras o no». Ella se quedó mirándolo por un momento que fue largo y que fue necesario. «A veces», dijo ella al fin volviendo a la masa que estaba amasando, «aciertas». «¿Solo a veces? No te pases de listo». Él sonrió. Ella no lo vio, pero estaba de espaldas, y había una sonrisa diminuta en la comisura de su rostro también. En los días siguientes el proceso avanzó mientras la panza crecía, y Santiago pateaba con más frecuencia y fuerza, como si supiera que el mundo allá afuera estaba lleno de cosas que necesitaban resolverse antes de que él llegara. Alejandro fue a todas las consultas que Natalia permitió, no a todas, porque ella todavía necesitaba espacio, de mañanas sola, de tardes en las que no estaba dispuesta a conversar. Pero fue a las consultas de prenatal, se sentó en la silla a su lado en la sala de espera, y cuando el médico mostró el ultrasonido y dijo que Santiago estaba en buena posición, Alejandro vio la mano de Natalia apretar ligeramente el papel del examen y quiso mucho tomar esa mano. No la tomó. Esperó. Esa noche, al salir del consultorio, ella fue más callada de lo normal. Alejandro no preguntó por qué. Caminó a su lado por la cuadra hasta el departamento, al ritmo de ella. En la puerta, ella se detuvo y se quedó mirando su propia mano por un momento. «En el examen», dijo ella, «tu mano estaba al lado de la mía. Lo vi en el reflejo de la ventana». Él se quedó callado. «No la tomaste», continuó ella. «No era mi lugar todavía». Ella se quedó en silencio por un momento. «En el próximo», dijo ella, «puedes tomarla». Y entró antes de que él pudiera responder. Alejandro se quedó en la banqueta por un momento, con el viento de la noche y las estrellas, y ese peso maravilloso de quien acaba de recibir algo que ya no esperaba merecer. En ese mismo periodo, hubo una tarde en que Alejandro llegó al departamento y encontró a doña Elena sentada en la terraza, con un cuaderno en el regazo y una expresión que nunca le había visto. Una expresión tranquila, distante, como si la vieja estuviera en otro lugar sin haberse movido de la silla. «¿Todo bien, doña Elena?» Ella tardó un segundo en responder. «Hoy hace 3 años que mi esposo se fue», dijo ella sin drama, solo como una constatación. «Don Pedro, estuvimos 41 años juntos en esta casa. ¿Sabes lo que son 41 años?» «No sé», dijo él con honestidad. «Es tiempo suficiente para que un hombre se vuelva parte de cómo respiras. Ya ni te das cuenta, pero está ahí en todo. En la taza que apartas automáticamente para otra persona. En el volumen de la televisión que bajas porque él dormía temprano». Miró sus manos. «Cuando se fue, estuve 2 meses apartando 2 tazas cada mañana sin darme cuenta». Alejandro no dijo nada. Se quedó parado en el umbral de la terraza, escuchando.
Natalia llegó 4 meses después, continuó doña Elena. Tocó a mi puerta preguntando si sabía de algún cuarto para rentar en la calle. No tenía un cuarto para rentar, pero tenía un espacio en el fondo que don Pedro usaba como bodega. Esbozó una pequeña sonrisa. La dejé entrar. Pensé que se quedaría un mes. Se quedó más. ¿Por qué la dejó quedarse? Porque ella lo necesitaba, y yo también. La anciana levantó la mirada hacia él. La soledad es algo extraño. Crees que es ausencia, pero en realidad es presencia de otra cosa. Algo que va creciendo donde las personas que se fueron dejaron espacio. Natalia llegó y empezó a llenar esos espacios sin darse cuenta, haciendo pan, conversando en la cena, durmiendo en el cuarto del fondo. Y yo volví a ser una persona que tenía razón para levantarse temprano. Alejandro se quedó en silencio un momento. «Usted la quiere como a una hija», dijo, «y ella a mí como a una madre», respondió doña Elena simplemente, «porque las dos lo necesitábamos y no teníamos de dónde sacarlo». Cerró el cuaderno, se levantó con ese chasquido de las rodillas que nunca comentaba y se fue hacia la cocina. «El café está caliente», dijo de camino. «Entra». La disolución de la sociedad con Ricardo y Héctor se firmó 2 semanas después, en silencio, en el despacho del abogado, con cada uno de los 3 en su silla y ninguna mirada a los ojos del otro. Ricardo firmó sin decir nada, pero había una tensión en sus hombros que decía más que cualquier palabra. Héctor se fue antes de que siquiera sirvieran el café. Alejandro salió de esa oficina sintiendo que había cerrado una puerta pesada. No con satisfacción, porque aquello había costado demasiado como para sentir satisfacción, pero con una claridad nueva. Había personas que habían estado a su lado por interés. Había un costo por haber aprendido eso demasiado tarde. Y había un compromiso nuevo con ser más cuidadoso en el futuro sobre a quién dejaba acercarse. La impugnación del terreno fue rebatida en el juzgado con la documentación que el licenciado Javier había reunido. El juez reconoció la validez del testamento de la madre de Natalia y desestimó la impugnación en primera instancia. El abogado de la otra parte no apeló. Ricardo, aparentemente, había decidido que la batalla no valía el costo. Cuando Alejandro se lo contó a Natalia, ella se quedó en silencio un momento. Luego fue hasta la ventana que daba al jacarandá, que ahora estaba todo florecido, una explosión de púrpura sobre el verde, y se quedó mirándolo un rato. «Mi mamá sembró un jacarandá en el patio de la casa donde crecí», dijo sin volverse. «Decía que ese árbol era terco, que volvía a florecer cada vez que pensabas que estaba seco». Alejandro se quedó en el umbral de la sala. «Se parece a ti», dijo. Ella se volvió, y él vio que sus ojos estaban húmedos, pero no lloró. Sonrió. «Se parece». Santiago nació un martes por la mañana, cuando el sol aún estaba bajo y el aire tenía ese frescor que viene del mar en las primeras horas del día. Fue un parto sin complicaciones, con doña Elena afuera sosteniendo la bolsa de Natalia con las 2 manos y rezando en voz baja a todos los santos de su repisa, y con Alejandro dentro de la sala, de la mano de Natalia, tal como ella le había pedido la semana anterior. Cuando el niño llegó, era pequeño y rojo y ruidoso, con una voz que no tenía nada de pequeña. El médico puso al bebé en el regazo de Natalia y ella se quedó mirando ese rostro por un tiempo que parecía eterno. Luego miró a Alejandro. Él tenía los ojos húmedos. No intentaba ocultarlo. «Hola, Santiago», le dijo al bebé, con una voz que Alejandro nunca había escuchado en ella. Una voz de adentro, de un lugar que estaba ahí incluso antes de que ella lo supiera. El bebé dejó de llorar por un segundo, como si reconociera esa voz de algún lugar. Alejandro puso la mano sobre la cabeza de su hijo con un cuidado tan extremo que Natalia miró esa mano y luego su rostro. «Es igual a ti», dijo ella. «Espero que no», respondió él. «Espero que sea mejor». Doña Elena entró unos minutos después, con la bolsa aún en la mano y los ojos rojos de tanto contener el llanto. Cuando vio al niño, desistió de cualquier contención y lloró abiertamente, lo que hizo que Natalia riera y llorara al mismo tiempo, y que Santiago abriera los ojos de nuevo con una expresión
de quien claramente no aprobaba tanto ruido. Doña Sofía llegó por la tarde, con una bolsa de mandado llena de ropita que había comprado sola en secreto y con un aire de abuela que ya se había instalado completamente en ella. Se quedó sosteniendo al nieto durante casi una hora, contándole cosas sobre la familia que nadie le había pedido, pero que todos escucharon con una atención que los sorprendió a ellos mismos. Esa noche, cuando el cuarto estaba en silencio y solo Alejandro y Natalia estaban despiertos, con Santiago durmiendo en la cuna al lado, ella dijo: «Necesito contarte algo. Puedes hablar. Aquel día en que te fuiste, cuando bajé detrás de ti por las escaleras y no te detuviste, lo recuerdo. Quería contarte lo del embarazo. Lo había descubierto 2 días antes. Estaba esperando el momento adecuado, pero siempre estabas ocupado. Y entonces, cuando ocurrió todo ese lío, pensé que si te lo decía en ese momento, creerías que estaba usando al bebé para resolver la situación. Y entonces no te lo dije». Alejandro se quedó callado. «También hice mal», dijo ella. «Debí haberlo dicho, aunque fuera en el momento equivocado. Tal vez todo hubiera sido diferente. Tal vez, pero tuve miedo». Su voz se fue volviendo más baja. «Siempre tuve mucho miedo de ser una carga, de necesitar a alguien y que eso fuera un peso para esa persona. Lo aprendí de mi papá. Cuando él se fue me quedé con la sensación de que le habíamos pesado demasiado. Y nunca más quise pesar así para nadie». Alejandro se levantó de la silla, fue hasta su cama y se sentó en el borde. Tomó su mano. «No eres una carga», le dijo. «Nunca lo fuiste». Ella no respondió, pero dejó su mano dentro de la de él. «Y yo también hice mal», continuó él. «No sé si algún día podrás volver a confiar en mí como antes». «No va a ser igual», dijo ella, «pero puede ser de otra forma». «Puede ser de otra forma», repitió él. Se quedaron así por un rato, con Santiago durmiendo entre ellos y el viento de la madrugada entrando por la ventana que estaba ligeramente abierta, trayendo el olor a sal que es el aroma de toda ciudad que vive cerca del mar. En los días que siguieron al nacimiento, la vida tomó un ritmo diferente para todos. Doña Elena aparecía cada mañana a las 7, como había prometido, y pasaba las primeras horas ayudando a Natalia con el bebé, mientras la muchacha comía algo y descansaba los ojos que la madrugada había dejado pesados. Doña Sofía llegaba por la tarde, se quedaba hasta el atardecer, y entre las dos mujeres había una complicidad nacida de la misma fuente, el amor a Santiago y el amor a Natalia, cada una a su manera. Alejandro iba por la mañana y por la noche. Aprendió a cambiar pañales al segundo día, con una torpeza inicial que hizo reír a Natalia a pesar del cansancio, y con una competencia creciente que lo satisfacía de un modo diferente a cualquier satisfacción que el trabajo le hubiera dado. Una tarde, cuando Santiago dormía y Natalia también había cabeceado en el cuarto, Alejandro se quedó solo con el bebé durante casi una hora. Se sentó en la silla junto a la cuna, mirando a ese ser que respiraba tranquilo, los pulmones pequeños subiendo y bajando en un ritmo de quien no sabe nada del mundo, y por eso duerme con una paz completa. Alejandro pensó en todas las noches que había dormido con rabia, con la certeza rígida de que había hecho lo correcto al irse, con la satisfacción torcida de alguien que confunde frialdad con fortaleza, y pensó en ese niño allí, que había crecido 7 meses sin que el padre supiera de su existencia, en una barriga que empujaba un carrito de pan dulce en las madrugadas. Puso la mano sobre el pecho de su hijo tan ligeramente que casi no ejercía presión. «No volveré a equivocarme así», dijo, bajito, al niño que no lo oía. «Eso te lo prometo». Había muchas cosas que aún necesitaban construirse entre los dos. Alejandro lo sabía. Natalia lo sabía aún más. Había una conversación sobre el futuro que ni siquiera había comenzado. Había confianza que necesitaba reconstituirse lentamente, como una pared que derribas y luego reconstruyes ladrillo por ladrillo sin prisa, con cuidado. Pero también había un niño que respiraba tranquilo en la cuna al lado, los puños pequeños cerrados como si ya estuviera preparado para el mundo, y estaba esa mano dentro de la otra,
y el olor a jacaranda que entraba con el viento, y la certeza aún tímida, aún cuidadosa pero real, de que algunas cosas logran florecer de nuevo incluso después de secarse. Fin de la historia. Ahora cuéntanos, ¿tú crees que Natalia hizo bien en dar esa segunda oportunidad? Deja tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer cada palabra de ustedes. No olvides el like y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias.